Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir esta entrevista que va a ser muy interesante y es de mucha importancia para todos en este momento que estamos viviendo de pandemia. Y precisamente sobre el tema vamos a estar hablando. El día de hoy vamos a platicar sobre recomendaciones luego de haber recibido la vacuna contra el COVID. Para hablar de ello, tenemos como invitada especial a la doctora Brenda Gómez Gómez. Ella es médico internista e infectóloga. El día de hoy en el canal de las Empresas Verdes. Te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar con ustedes y poder participar pues para solucionar estas dudas y para ayudar a la gente que podamos a tener esta claridad un poquito más grande acerca de estas cosas que tenemos que hacer después de las vacunas. Así es, Brenda, y bueno, pues hay muchas preguntas, ojalá y las podamos disipar pronto todas, pero me gustaría preguntar, ¿qué importancia tiene vacunarse o no? Porque hay un mito, un sector de la población que duda en cuanto a la efectividad o la pertinencia de recibir la vacuna contra COVID. Bueno, esa es una pregunta, creo que es la más importante y la mejor de todas porque hay que empezar a partir de vacunarse o no. Mi recomendación desde el punto de vista médico es que la vacuna ha demostrado que salva vidas. O sea, antes de que empezaran a ponerse, pues era como una expectativa y una esperanza muy grande que teníamos todos los que nos dedicamos a esta parte de la ciencia, pues de creer que una vez puesta iban a empezar a reducirse los casos, pero hoy podemos decir que hay poblaciones estudiadas, bien estudiadas, en donde se ha visto incluso en nuestro país que la incidencia de los casos ha disminuido bastante a partir de la aplicación de la vacuna y a partir de que se completan estas dosis. Entonces, lo que es muy importante saber es que la vacuna es una herramienta que le da a nuestro cuerpo la capacidad de desarrollar defensas en contra de un virus que para nosotros antes era desconocido y que nos permite, pues, si bien no necesariamente no infectarnos o no enfermarnos, porque esto va a depender de cada una de las vacunas, nos permite tener la tranquilidad de que la probabilidad de que tengamos una enfermedad grave o que nos lleve al hospital y tengamos un desenlace fatal como la muerte es mínima. Y creo que es como un boleto de vida que podemos todos pues comprar fácilmente si pues acatamos las instrucciones de los esquemas de vacunación de acuerdo a la edad que nos corresponde, pero creo que es algo que todos debemos de hacer si valoramos un poquito nuestra vida, pero también como solidaridad para las otras personas, porque el protegerme yo significa proteger a más personas. Entonces, creo que es un mensaje muy importante. Las vacunas salvan vidas. Ahora, Brenda, es bien importante, nada más quiero hacer esta acotación, lo que acabas tú de mencionar, porque es un mensaje importantísimo para la audiencia. La vacuna no es la cura, pero sí es una gran herramienta para minimizar los efectos en el caso, muy probablemente, de que nos lleguemos a contagiar, ¿correcto? Correcto, exactamente. No es la cura, pero es la única herramienta que tenemos disponible el día de hoy para evitar pues que se sigan propagando los contagios y también para que si llegamos a enfermar tengamos una situación de gravedad tal que nos condicione poner en peligro la vida. Brenda, hay gente que estuvo contagiada, fue esta población que se dice fue asintomática y de pronto ellos se preguntan, bueno, si ya fui asintomático, ¿me debo o no vacunar? Sí, completamente, porque lo que yo quisiera que la gente también tuviera mucho en perspectiva es que qué tan grave pueda desarrollarse el virus en un organismo depende de muchos factores. No es como que si la primera vez me dio muy leve, seguramente me podrá dar 8 veces y siempre voy a estar tranquila y no voy a tener mayor problema. No funciona tanto así. Es una serie de
situaciones o factores ambientales y factores del huésped, o sea, de la persona que se infecta, pero también de la situación en la que se encuentra en el momento de infectarse, que dependen del estado inmunológico, la carga viral, muchas condiciones que van a hacer que una enfermedad pueda ser más grave o menos grave dependiendo del momento en el que la cachemos. Entonces, si nos fue bien en una primera ocasión, pues es una situación muy afortunada, pero eso no significa que tengamos que asumir que las siguientes van a ser igual de buenas. Entonces, mi recomendación es siempre protegerse porque hemos visto pacientes incluso jóvenes e incluso pacientes que hacen mucho ejercicio o que tienen condiciones de salud muy estables que presentan formas graves de la enfermedad. Entonces es como un volado que no creo que nadie de nosotros que queramos como arriesgar a ver cuál de los lados de la moneda nos toca, ¿no? Pues excelente analogía, es un volado en el que realmente no deberíamos de estar jugando ni estar apostando. Y por lo que tú comentas, entonces podríamos entender que si alguien ya tuvo un contagio asintomático, seguramente y muy probablemente podrá tener otros contagios o otras manifestaciones más hacia adelante. Sí, por supuesto. Lo que está bien estudiado hasta el día de hoy, porque esta es una enfermedad dinámica en donde hemos ido aprendiendo pues en la marcha, sobre la marcha y en el barco, ya subidos todos estamos aprendiendo, pero lo que sabemos hasta este momento es que el antecedente de una infección natural, por decirlo de una manera, puede o no hacer que se desarrollen anticuerpos. Si desarrollamos anticuerpos, la protección de esta inmunidad natural tiene una duración aproximada de 4 o 5 meses, es lo que se ha visto, pero después de este tiempo, pues es borrón y cuenta nueva y volvemos a estar expuestos a una segunda, tercera o cuarta infección. Y hemos visto a muchos pacientes que ya han tenido 2 o incluso 3 episodios de infección por COVID en el transcurso de lo que va de la pandemia. Entonces, nada más para ver si entendimos lo que nos estás platicando, Brenda. Alguien se puede tener el contagio, salir bien en la primera etapa y la primera etapa y la segunda, más o menos, ¿qué rango de tiempo puede volver a ocurrir? Y evidentemente, como tú lo estás mencionando, ya no serían las mismas condiciones. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Aproximadamente se calcula que una vez que tuviste una infección natural, ¿no? Tienes una protección si es que desarrollas anticuerpos de aproximadamente 4 o 5 meses. Y después de esos 4 o 5 meses, pues vuelves a tener el mismo riesgo que antes de exposición y de infección, pues si convives con alguien infectado, a que puedas desarrollar una nueva enfermedad, ¿no? Y en el caso de quienes estuvieron ya contagiados y presentaron signos agudos, incluso hospitalización y se recuperaron, ¿tienen el mismo rango de tiempo en volver a estar en riesgo? Sí, exactamente, es el mismo rango de tiempo. Más bien depende de si el sistema inmunológico desarrolló o no desarrolló pues, esta inmunidad, digamos, ¿no? Entonces eso mucho depende de qué tan grave haya sentido el organismo la amenaza para poderla desarrollar. Hay pacientes que estuvieron infectados, pero que por lo menos con los estudios que tenemos el día de hoy, no podemos determinar que sí desarrollaron anticuerpos. Puede ser que tengan otro tipo de herramientas de inmunidad para defenderse, pero anticuerpos medibles no desarrollan todos los pacientes que estuvieron infectados, solamente un 60% aproximadamente. Ahora déjame pasar al tema de la vacuna. Ya nos vacunamos, ya estoy vacunado, soy del grupo de 60 años y más. Y la pregunta que yo ahí me gustaría hacer y que seguramente mucha gente se ha hecho y se está haciendo todavía después de haber recibido la vacuna, los síntomas que recibe una persona de 60 años y más son exactamente los mismos del grupo inmediato anterior en el programa de vacunación y así sucesivamente hacia atrás. Todos los grupos presentan exactamente los mismos síntomas o van cambiando y variando de acuerdo al grupo de edad. No necesariamente varían demasiado, pero sí está estudiado que hay muchas diferentes presentaciones de efectos, digamos, secundarios. Unos los catalogamos como no graves y otros como graves. Afortunadamente, en todos los estudios de todas las vacunas, los efectos secundarios graves han sido
mínimos, han sido muy, muy, muy poquitos, aunque existen, pues siempre es una sustancia nueva que está recibiendo nuestro organismo y puede tener efectos secundarios. Los graves son mínimos y los no graves, en términos generales, no son diferentes entre los grupos de población. Generalmente son dolor de cabeza, dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna, fiebre, un poco de escalofríos, puede haber cansancio, fatiga, un poco de rash o una reacción dérmica, ¿no? Como reacción a la aplicación de la vacuna, mareo, náusea, vómito, diarrea, y así se van catalogando. En todos los estudios de seguridad de las vacunas se establece cuáles son los principales efectos adversos, cuáles son los severos y cuáles son los no severos, y de acuerdo a eso también se otorga la, digamos que autorización para la administración de los diferentes medicamentos. Entonces, lo que sabemos hasta hoy es que afortunadamente el 95% de los efectos secundarios asociados a la vacuna son no graves y se resuelven transitoriamente en el transcurso de unos 3 a 7 días después de la aplicación de la vacuna. 3 a 7 días, eso es bien importante porque de pronto las poblaciones o los grupos que se han ya vacunado, la información que les dan son 2 o 3 días, pero tú estás abriendo el rango, son hasta 7 días. Esto es importante sobre todo para no entrar en estrés o pánico innecesario. Pánico. Así es. Entonces, de acuerdo a lo que nos dices, cuando ya vacunada la población, una persona de 35 años va a tener exactamente los mismos síntomas que alguien de 50 o 60 años. Sí, aunque no todos tienen los mismos síntomas, sino que tienen este rango de posibilidades de tener pues toda esta carterita de síntomas y van a ser los mismos entre uno u otro. Pero si tú te pones la vacuna, yo me pongo la vacuna, probablemente yo tenga algunos síntomas de esa lista y tú tengas otros, no necesariamente los mismos. Si ya hubo alguien que fue contagiado y se vacuna, que generalmente es lo que están recomendando, ya te contagiaste, te tienes que vacunar, ¿tiene los mismos síntomas o en la gente que se contagió se agudiza de alguna manera alguno de estos síntomas? ¿Podría ser? No, son los mismos síntomas en términos generales. Lo que sí se ha visto y que es muy interesante es que muchas de las personas que ya tuvieron una infección natural previa pueden desarrollar un ganglio, como si fuera una inflamación de un ganglio, ya sea axilar o ya sea cervical, en el mismo lado de la aplicación de la vacuna, y eso está relacionado un poco con la activación inmunológica y la inmunología es fascinante, pero como con las células que tienen que ver con la respuesta a encontrar algo que probablemente ya conocían. Entonces, esta presencia de los ganglios, hay un estudio muy bonito en donde dice que está relacionado a personas que ya lo tuvieron, pero no es algo que necesariamente tenga que ocurrir. Son asociaciones que se han visto pues a lo largo de los diferentes meses que han ocurrido desde que se empezaron a poner estas vacunas y que se han reportado en la ciencia. Claro. Brenda, déjame insistir sobre ese tema porque nos lo explicas demasiado claro, pero las preguntas tienen que ver mucho con el Vox Populi, con todos los comentarios, todo lo que surge alrededor precisamente de la gente que se está vacunando y cómo está avanzando en las poblaciones. La gente que fue asintomática puede llegar igual a tener o a desarrollar un síntoma agudo versus con quien alguien que no se haya infectado, o es exactamente el mismo cuadro que me acabas de mencionar? Es exactamente el mismo cuadro. Yo te puedo decir que hemos visto pacientes que tuvieron infección leve, infección moderada o infección grave y que ya recibieron 1 o 2 dosis de la vacuna y que han tenido los mismos síntomas de pacientes que nunca estuvieron expuestos a la enfermedad. Otros sí han tenido esta presencia o desarrollo de gangliecitos y otros más han tenido pues una respuesta un poquito más intensa como de fiebre con escalofríos, ¿no? Algunas veces pues hasta llegan a preocuparse, pero afortunadamente es algo que hemos visto que es transitorio. Esos son el 95% de los efectos adversos. Por supuesto que la probabilidad de que tengas un efecto adverso grave existe y lo hemos visto en muy pocos pacientes, pero siempre es importante pues estar en contacto con el médico en el que confíes y sea tu médico de cabecera para que te pueda dar guía en ese sentido y determinar si es algo grave, pues que te pueda revisar ya sea en la consulta o en el hospital en algún determinado momento. Brenda, déjame entrar un poquito a la probabilidad y la estadística, nada más Uh-huh. para abrir el rango de explicación y comprensión en cuanto a la población y a la gente que nos sigue.
en el sentido de los síntomas, todo este abanico que tú mencionas y que le mencionan al público cuando se vacuna, ¿hay mayor incidencia en alguno de estos síntomas de manera general en la población? ¿Y cuáles serían? Sí, los 5 síntomas principales, yo te pudiera decir que principalmente es dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna, es sensación de dolor de cabeza o de malestar general, puede haber escalofríos y fiebre y puede haber evacuaciones diarreicas. Esos digamos que son los más prevalentes dentro del rango de opciones que tenemos. Además puede haber fatiga, puede haber estos rash que te digo que se pueden presentar, puede haber esta presentación de ganglios linfáticos, pues digamos que aumentados de volumen en los sitios contiguos a la aplicación de la vacuna, y de ahí hasta algo pues más importante, como puede haber pues a lo mejor una presencia de una erupción de herpes zóster, que es algo que hemos visto no con mucha frecuencia, pero que sí se ha asociado. Puede haber pues pacientes que tengan estas características de trombosis, que fue tan famoso esta asociación de un efecto adverso. Sí, pero la probabilidad es extremadamente baja, ¿no? Puede haber un choque anafiláctico o una reacción alérgica muy importante que amerite pues que vayas a un hospital para que te pongan medicinas para revertir como esta alergia, también puede existir, pero también afortunadamente ha sido una incidencia extremadamente baja que no justifica que no pongamos la vacuna por estas como hallazgos, ¿no? Brenda, déjame pasar ahora a la parte de las recomendaciones o lo que debe uno de hacer o actuar en el momento de las reacciones. Por ejemplo, en el tema de los ganglios, que vamos a, no sé si lo que voy a decir es correcto, pero mucha gente lo puede estar asociando como inflamación de las anginas, ¿no? Que es, digamos, lo común, de lo común uno lo conoce. En el caso de los ganglios, ¿en qué momento debería uno de tomar ya precauciones y acudir con el médico en caso de que se presente una reacción como esta? No, yo lo que les diría es que si después de 3 días sigue molestando mucho o vemos que aumenta de tamaño incluso más, entonces en ese momento pues será pertinente pues comunicarse con su médico para que decidamos si necesita hacer alguna otra intervención, por ejemplo, darle un antiinflamatorio un poquito más agresivo o nada más vigilar, hidratar o a lo mejor sí hacer un ultrasonido, etcétera, ¿no? Dependiendo del caso como sea la presentación, pero en términos generales yo les puedo decir que en 3, 5 días eso se va a ir disminuyendo poquito a poquito y va a desaparecer sin dejar ningún problema. En el cuadro este dramático de llegar al tema de la trombosis, ¿cuáles podrían llegar a ser los síntomas en caso de que alguien lo llegara a estar presentando ese cuadro? Es muy interesante esa pregunta. En el caso de la trombosis, lo que se ha visto es que ocurre mucho más en pacientes, o bueno, los casos que se han determinado han sido mucho más en pacientes mujeres, menos de 55 años, de 50 años, y que se encuentran más o menos en una edad fértil. Esas condiciones, el simple hecho de ser mujer, estar en edad fértil y tener como estas características, ya son, digamos que un factor un poquito más aumentado de riesgo para trombosis en cualquier estado, sin o con vacuna, ¿no? Pero los casos que se han determinado sí han sido muchísimo más en este grupo poblacional. Entonces, lo que yo les diría y lo que se recomienda en todas las guías, sociedades, tanto de hematología como de vacunación, es que tengamos vigilancia de estas pacientes y si empiezan de repente con dolor, por ejemplo, dolor de cabeza o dolor de extremidades de manera muy puntual y muy intenso, se comuniquen con su médico. Hay que ver que, pues, hacer algunos estudios de laboratorio en donde se ve la cuenta de plaquetas, se ven algunos factores de coagulación, determinaciones de proteínas como dímero D, y de acuerdo a eso se decide si se hace un estudio de imagen o no para determinar si hay un coágulo o no. La verdad es que la probabilidad de que eso suceda es extremadamente baja. Por ejemplo, para la vacuna de Johnson y Johnson fueron aproximadamente 7, 6 casos para
casi 7 millones de personas vacunadas. Entonces, es una probabilidad de 0.09% por cada 100,000 vacunas aplicadas. Es extremadamente baja y es importante poner en perspectiva que el riesgo de que eso suceda contra el riesgo de fumar, por ejemplo, es como de 3 a 1. El riesgo de estar embarazada contra el riesgo que te pase una situación de una trombosis asociada a vacuna también es muchísimo más alta. El riesgo de tomar, no sé, pastillas anticonceptivas contra el riesgo de que te dé una trombosis asociada a la vacuna también es abismalmente diferente. El mismo estado de tener COVID es un estado protrombótico. Entonces, el hecho de tener una infección natural por COVID es como 10 veces más alto que el riesgo que tienes de ponerte una vacuna y que te dé trombosis. Entonces, no es un riesgo que justifique que no nos pongamos la vacuna. Brenda, acabas de entrar a otro tema que es súper interesante para que seguramente la gente en todo pláticas que surgen entre conocidos es el tema de aquella gente que fuma o que ingiere alcohol de manera recurrente o que tiene una mala alimentación, ya sea deficiente o excesiva en algunos carbohidratos y grasas. En ese sentido, la gente que se vacuna con cuadros de ese tipo, que fuma mucho, que tiene mala alimentación o toma demasiado alcohol, ¿los síntomas post vacuna siguen siendo los mismos o se llegan a agudizar en algún momento? No, siguen siendo los mismos. Ok, eso es importante. La otra, que también lo mencionabas, de pronto y para bien o para mal, yo creo que para bien, el gobierno de México amplió sus posibilidades para obtener la mayor cantidad de vacunas sin importar cuál era la marca, lo cual es muy bueno, pero de pronto comienzan a surgir mitos y entonces a mí me tocó A ti te tocó C, a ti D, y la pregunta es, en ese cuadro, los síntomas para quienes reciben las vacunas siguen siendo los mismos que este abanico que ya platicaste, o hay cambios de acuerdo al tipo de vacuna. Sí, en términos generales siguen siendo los mismos. Lo que sí es real es que los estudios más serios que se han hecho con los casos de trombosis han sido con las vacunas que están dirigidas a un vector viral, que como sabemos hay diferentes tipos de vacunas como por familias o grupos de las que estamos recibiendo para COVID, pero eso no significa que las vacunas, por ejemplo, de mRNA, como son Pfizer o como son Moderna, o las vacunas que tienen que ver con algunos virus como adenovirus, etcétera, como puede ser cancino, etcétera, no puedan tener estas incidencias de trombosis. Lo que sí es importante resaltar es que los estudios más grandes o las alertas epidemiológicas en el mundo se han hecho para el grupo de vacunas que son de vector viral, que son la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson y Johnson. Pero eso no significa que sean las únicas que pueden condicionar alguna presentación de trombos en algún momento dado. Solamente fueron las que se detectaron. Pero en términos generales, los efectos secundarios son muy parecidos. Otro mito que surge de pronto en la calle es esta vacuna A es mejor que la C o que la D o que la F. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo lo que les puedo decir es que la mejor vacuna es la que te toque ponértela, porque la protección que vas a tener no va a ser nunca igual a la protección que tendrías si no te hubieras vacunado. En ese sentido, es muy importante saber que la que te toque, esa es la mejor. Pero sí hay algunas diferencias en los resultados que se han publicado. Nada más que la gente lo que debería de saber es que los estudios los estudios metodológicos con los que se han estudiado a cada una de las vacunas no son iguales. Por lo tanto, no son comparables entre sí. Habrá que ver estudios de la vida real para ver cuál es la realidad de la protección que se ofrece con cada una de las vacunas. Recientemente hay un estudio publicado de la vacuna de AstraZeneca y de la vacuna de Pfizer, en donde se vio que la protección es muy similar, o sea, prácticamente es equiparable, distante a lo que pensábamos que con Pfizer probablemente tenías una mucho mejor protección para una nueva enfermedad y con AstraZeneca tenías una menor protección para una nueva enfermedad. Entonces,
Creo que es muy importante que no se queden con lo que ven nada más en las redes sociales de repente de 60% con Cancino, entonces me va a ir muy mal, entonces yo quiero que me pongan la de Pfizer porque 95%, sino que hay que tener contexto de que lo que vamos a ver como resultado, más bien lo vamos a ver en estudios de la vida real. Eso quiere decir en lo que haya pasado una vez que ya se aplicaron las vacunas en diferentes poblaciones, en diferentes lugares del mundo y ver cómo reaccionan cada una de estas poblaciones. Claro, hasta el momento son aproximaciones y Aproximaciones. es decir, estar viendo cuál Uh-huh. puede ser la tendencia y la aproximación. Uh-huh. Ya los resultados los tendremos, me imagino, por ahí dentro de un año, cuando ya haya avanzado de manera importante la vacunación en todo el mundo. Esa es otra Uh-huh. pregunta que te quiero hacer. De pronto podría alguien suponer o pensar que de acuerdo a la situación o ubicación geográfica de quien recibe la vacuna, ya sea por condiciones de altura, de clima o de humedad, etcétera, podrían cambiar las condiciones de los efectos o de los síntomas. ¿Esto es correcto o sigue siendo parte de un mito? De los efectos secundarios después de recibirla, no. Lo que sí es importante que tengamos muy en cuenta es que este es un virus que, como todos los virus que conocemos, mutan. Y entonces van desarrollando diferentes, digamos que características a medida que pasa el tiempo, porque se van acoplando como una evolución natural a las diferentes, pues digamos que presiones o estados ambientales. Y hasta este momento tenemos varias cepas que ya están bien identificadas en el mundo, que son mutaciones de la cepa, digamos, original. Entonces, lo que sí tenemos que saber es que muy probablemente vayamos a necesitar un refuerzo que cubra las diferentes mutaciones que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Cada año, cada 2 años, todavía no sabemos la temporalidad, pero que esta protección que tenemos hoy probablemente no va a ser la misma que vayamos a tener en 2 años o en un año, porque el virus muta. Todos los virus tienen esta capacidad de adaptarse a los diferentes cambios y evolucionar para sobrevivir. Entonces, hoy lo que sabemos es que la mayoría de las vacunas sí son efectivas para las variantes que están identificadas en el mundo, pero no sabemos si eso vaya a seguir siendo así en el transcurso del tiempo que viene adelante. Es muy importante lo que acabas tú de mencionar, porque una de las preguntas que te iba a hacer es precisamente en este tema de la información, tanta información que se genera hoy en redes sociales. De pronto se ha hablado mucho sobre una tercera dosis por parte de Pfizer en esta primera etapa. La pregunta es, ¿esa tercera posible dosis ya estaría encaminada a cubrir de las siguientes cepas o es un refuerzo de la primera? ¿Cómo lo podríamos entender ahí? Y ya nos lo acabas de decir, seguramente hacia futuro tendremos refuerzos pues, prácticamente en todo el mundo para ir cubriéndonos de cómo vaya evolucionando este virus. Eso es algo que todavía no está bien esclarecido. Hasta este momento lo que sabemos es que tanto Pfizer como Moderna han revelado sus estudios a los 6 meses de haber aplicado, digamos que las primeras vacunas y han visto que a 6 meses bueno, estas dos vacunas siguen siendo efectivas completamente para mantener la inmunidad que se ofreció digamos que un medio año antes. Estos estudios se propone que se hagan a los 9 meses y luego a los 12 meses hasta que veamos en algún momento pues que la efectividad va disminuyendo. Ese será el momento en el que debamos de recibir una tercera dosis. Hasta este momento no hay una indicación ni internacional, ni siquiera de la misma compañía de Pfizer, de que se tenga que aplicar una tercera dosis en algún punto. Pero el día de ayer justamente se publicó y se puede consultar en la página oficial de Pfizer un nuevo proyecto o una nueva investigación en donde se va a plantear aplicar una tercera dosis de Pfizer asociada a una vacuna de neumococo, pues para tratar de también cubrir otras probabilidades de virus, bueno, más bien de infecciones respiratorias, no de virus, pero para ver si eso mejora todavía un poquito más la inmunogenicidad y podemos cumplir un poco más la protección. Esto apenas se anunció ayer y es algo que va a empezar a partir de ahora como un protocolo de investigación. Ni siquiera es algo que vaya a tener que suceder, ni hay ninguna indicación en este momento de que se tenga que recibir una tercera dosis en algún tiempo especificado. Creemos que va a ser así, no sabemos cuánto. O sea, esto lo tenemos que entender que sería un escudo más que no necesariamente está relacionado de manera directa con el virus actual, ¿no?
Exactamente, así es. Ok. Brenda, pues hay muchas preguntas, espero que pronto volvamos a platicar. Yo por el momento te doy las gracias. No sé si nos quieras hacer una última recomendación a todas aquellas gentes que ya se vacunaron, toda la población que todavía falta por vacunarse, que todavía es amplia, y sobre todo en la parte de los jóvenes, que es en donde hay más, digamos, escepticismo entre los grupos de 45, 40 años hacia atrás. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería tu llamado para toda esta población que en breve se estará teniendo que vacunar? Creo que lo que me falta decir y creo que me parece muy importante es que recuerden que la inmunidad que se genera después de la aplicación de la vacuna no es inmediata y tenemos muchísimos pacientes que se han vacunado con una primera dosis y que inmediatamente relajan las medidas a tal grado pues que se infectan de una enfermedad que todavía no tiene protección porque las vacunas se tardan más o menos entre 14 y 21 días en empezar a desarrollar anticuerpos que sean adecuados para ofrecer como una barrera o una defensa a la exposición del virus. Entonces, tienen que esperar a completar el esquema completo de vacunación. 14 días después de completar el esquema es cuando tienen la real protección que esperamos tener de una vacuna. Y la otra parte muy importante que les quiero decir es que hay muchos tabúes y muchas preguntas acerca de, sobre todo en la población joven, de que si las vacunas inducen o no inducen problemas de fertilidad. No hay ningún problema de fertilidad asociado a la aplicación de las vacunas hasta este momento. Yo les puedo decir que tenemos pacientes que se han embarazado perfectamente bien sin ningún problema después de haber sido vacunados. Y la otra cosa es que recuerden que la población de mujeres embarazadas y las mujeres que están lactando también se deben de vacunar. Eso es muy importante. Y bueno, poco a poco van a irse ampliando los rangos poblacionales, sobre todo en adultos más jóvenes, adolescentes y niños. Y yo lo que les diría es que tengan confianza en que estos estudios están bien hechos y si se autoriza que se empiecen a aplicar las vacunas en estas poblaciones es porque hay suficientes estudios de seguridad que documentan que es pertinente y que se debe de hacer. Entonces, en la medida de lo posible, en cuanto les toque pues recibir la vacuna, por favor, no lo dejen de hacer. Brenda, te agradezco mucho y el último comentario es, entonces, en algún momento dado sí se estarán vacunando los niños, evidentemente será el Por último supuesto. poblacional, pero sí se van a vacunar, lo cual es una gran noticia, porque todavía había muchas dudas ahí de si era o no pertinente vacunar a los niños. Es una excelente noticia. Ojalá y avance rápido para que pronto los niños y todos nos podamos comenzar a sentir más seguros y más tranquilos. Brenda, yo te agradezco mucho tu tiempo, la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor platicar contigo, nos has orientado demasiado en cuanto a la condición y contexto de las vacunas. Seguramente se quedan muchas más preguntas, pero espero que en una próxima oportunidad sigamos platicando y en lo que vemos cómo va evolucionando precisamente la aplicación de vacunas en nuestro país. No sé si nos quieras agregar algo más. Yo la verdad estoy muy agradecido con tu tiempo y con el espacio que nos acabas de brindar. No, al contrario, yo les agradezco a ustedes el tiempo y el espacio y pues feliz de poder contribuir un poquito en esto que nos atañe a todos y que pues estamos aprendiendo juntos y gracias por la confianza. Muchas gracias. Brenda, te agradezco mucho. Esta es tu casa. Espero verte pronto nuevamente en el canal de las Empresas Verdes. Muchísimas gracias. Bonito día. Hasta pronto.